Hablemos de la fe. Seguramente has escuchado la frase fe como un grano de mostaza 1000 veces, ¿verdad? Es una de esas frases que oímos en la iglesia, tal vez incluso de familiares o amigos. Pero seamos sinceros por un momento. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que realmente significa? O sea, una semilla de mostaza es diminuta, pero diminuta de verdad. Probablemente la perderías si se te cae al suelo. Y aún así, Jesús comparó nuestra fe con algo tan pequeño como eso. En Mateo 17, versículo 20, Jesús dice: si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña: muévete de aquí para allá, y se moverá. Nada les será imposible. Eso es una declaración bastante audaz, ¿verdad? Me hace pensar en por qué a menudo creemos que nuestra fe tiene que ser enorme o perfecta para ver resultados. Pero Jesús cambia completamente esa idea. Él está diciendo: no tiene que ser grande. Solo un poquito de fe es suficiente para mover montañas. Ahora vamos a desglosarlo por un segundo. Cuando Jesús dice montañas, obviamente no está hablando de literalmente mandar que el monte Everest se mueva. Está usando una metáfora aquí. Las montañas representan los obstáculos en nuestras vidas, ya sea un problema de salud, una lucha financiera, una relación que se está desmoronando o incluso algo interno como la duda o el miedo. Esas montañas pueden sentirse abrumadoras, como si nunca fueran a moverse, y a veces sentimos que no tenemos suficiente fe para hacer la diferencia. Pero aquí está la buena noticia. Según Jesús, incluso la cantidad más pequeña de fe es suficiente para comenzar a mover esos obstáculos. Déjame contarte una historia rápida. Hace unos años tenía una amiga, llamémosla Sara. Sara estaba pasando por un mal momento. Acababa de perder su trabajo, estaba luchando para pagar la renta, y encima de eso, su coche se descompuso. Se sentía muy mal, como si todo se estuviera desmoronando a su alrededor. Recuerdo que un día me senté con ella y me dijo algo que se me quedó grabado. Dijo: ni siquiera sé si tengo suficiente fe para superar esto. Entendí totalmente lo que estaba sintiendo. Todos hemos estado allí, ¿verdad? La vida nos golpea fuerte y comenzamos a dudar si tenemos lo necesario para superar los desafíos que tenemos frente a nosotros. Pero aquí está la clave. No se trata de cuánta fe tienes, se trata del objeto de tu fe. En el caso de Sara, su fe no tenía que ser enorme. Solo necesitaba creer, aunque fuera un poquito, que Dios podía manejar la situación. Y lo hizo. En unos meses, Sara encontró un nuevo trabajo, arregló su coche y pudo ponerse al día con sus facturas. No sucedió de la noche a la mañana, pero sucedió. Ese grano de fe fue suficiente. Lo interesante de la fe como un grano de mostaza es que no es llamativa, es tranquila, es pequeña, pero es persistente. Y eso es lo que Jesús nos está llamando a tener. Una fe que empieza pequeña, pero sigue creciendo. Cuando plantas una semilla de mostaza, no se queda pequeña para siempre. Crece y se convierte en una de las plantas más grandes del jardín. Entonces, cuando ejercitas ese pequeño grano de fe, empieza a crecer. Tal vez no veas resultados de inmediato, pero con el tiempo, tu fe se fortalece y comienzas a ver cambios en tu vida. Ahora, llevemos esto a nuestra realidad. Tal vez en este momento estás enfrentando tu propia montaña. Tal vez sea algo en el trabajo, en tu familia, o quizás algo interno, como la ansiedad o el miedo. Sea lo que sea, esa montaña parece enorme y puede que sientas que no tienes la fe suficiente para hacer una diferencia. Pero Jesús está diciendo que todo lo que necesitas es un poquito de fe, fe tan pequeña como un grano de mostaza, para comenzar a ver el cambio. No necesitas tener todo resuelto. No necesitas tener una vida de oración perfecta, ni leer la Biblia durante horas todos los días.
Solo necesitas dar un paso de fe. Tal vez ese paso sea orar, incluso cuando no tengas ganas. Tal vez sea confiar en Dios con esa situación que parece imposible. O tal vez sea elegir creer que Él está trabajando tras bambalinas, incluso cuando no puedas verlo. La cosa con la fe es que es activa. No es solo algo que tienes en tu cabeza, es algo que haces. En Santiago capítulo 2, versículo 17, nos dice que la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Así que aunque tu fe sea pequeña en este momento, no te quedes quieto. Da un paso, aunque sea uno pequeñito. Tal vez ese paso sea perdonar a alguien, postularte para ese trabajo que temes no conseguir, o simplemente levantarte por la mañana y decir, Dios, confío en ti hoy. Piensa en las personas en la Biblia que tuvieron fe como un grano de mostaza. No eran superestrellas, eran personas comunes como tú y yo. Toma a David, por ejemplo. Cuando se enfrentó a Goliat, no tenía toda la confianza del mundo, pero tuvo suficiente fe como para recoger 5 piedras lisas y salir al campo de batalla. Ese pequeño grano de fe fue suficiente para que Dios trabajara a través de él y derribara a un gigante. ¿Y qué me dices de la mujer con el flujo de sangre en Marcos 5? Había estado enferma durante 12 años y había intentado todo para mejorar, pero tenía un grano de fe que le decía que si solo tocaba el manto de Jesús, sería sanada. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Su pequeña fe hizo toda la diferencia. Lo mismo es cierto para ti. Puede que sientas que no tienes mucha fe, y eso está bien. Tienes lo suficiente. Si tienes aunque sea la más pequeña creencia de que Dios puede mover esa montaña en tu vida, eso es todo lo que necesitas. Déjame darte otro ejemplo. ¿Alguna vez has intentado encender una fogata? No se necesita un tronco gigante para que el fuego arranque. Todo lo que necesitas es una pequeña chispa. Una vez que esa chispa prende, empieza a extenderse y pronto tienes una gran hoguera. Eso es lo que es la fe como un grano de mostaza. Empieza pequeña, pero una vez que prende, se convierte en algo poderoso. Entonces, aquí tienes lo que quiero que te lleves hoy. No subestimes el poder de tu pequeña fe. No dejes que el tamaño de tu montaña te desanime. Dios no está pidiendo una fe perfecta o gigante. Él está pidiendo ese poquito que tienes. Y cuando se lo entregas, Él puede hacer cosas increíbles. Lo que sea que estés enfrentando hoy, sabe que Dios te ve. Él conoce tus luchas, tus dudas y tus miedos, pero también conoce el potencial de incluso la semilla de fe más pequeña. Confía en Él con eso. Da ese paso, por pequeño que sea. Te sorprenderás de lo que Dios puede hacer cuando le ofreces tu grano de mostaza. Sigue avanzando, incluso cuando sea difícil. Sigue creyendo, incluso cuando no tenga sentido. Y sigue confiando en que el mismo Dios que mueve montañas es el mismo Dios que está caminando contigo a través de lo que sea que estés enfrentando. Tu fe, sin importar cuán pequeña sea, es suficiente. Y ese es el secreto de la fe como un grano de mostaza. No se trata de cuán grande empieza, se trata del Dios que toma esa semillita y la convierte en algo que puede mover montañas.